¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Luis Enrique Gabasup, psicólogo, investigador independiente en ciencias sociales y consultor, miembro del Observatorio Económico de la Presidencia de la República. Bienvenido, Luis Enrique. ¿Cómo estás? Gracias, Oscar, por la invitación y, bueno, un privilegio estar acá en tu programa. La economía es lo que más le preocupa hoy a la mayoría de los venezolanos. La hiperinflación, alto costo de la vida, el desabastecimiento. Pero quiero concentrarme en el tema de la hiperinflación. Sí. ¿Hay inflación inducida, provocada? ¿O por el contrario, la hiperinflación que estamos sufriendo es producto de una expansión monetaria desatada? Sí, Oscar, claro, muchos economistas consideran que el fenómeno hiperinflacionario en Venezuela se debe a un problema de expansión monetaria. Esa es la teoría monetarista de la inflación. Sin embargo, las investigaciones empíricas, cuando uno va al análisis de las series temporales de datos, lo que se consigue es que la expansión de precios precede en el tiempo, antecede a la expansión monetaria. En el caso venezolano. Exactamente. Incluso hasta con 2 retardos de anticipación. Y eso lo que te indica, hay periodos incluso, hay un subperiodo entre los últimos 20 años, un subperiodo de 6 años consecutivos, donde hay una fuerte expansión monetaria, ¿no? Y sin embargo la inflación disminuyó. Es decir, a lo largo de esos 6 años la inflación disminuía. ¿A qué se debe entonces? Y la expansión monetaria crecía y crecía. Todo esto aporta evidencia objetiva que desmiente la teoría digamos, monetarista de la inflación. La causa de la hiperinflación en Venezuela obedece a otros factores que yo colocaría más en el lado de la oferta y no en el lado de la demanda. La explicación monetarista se ubica exclusivamente en el lado de la demanda. Bueno, es la demanda, es la expansión del gasto lo que causa la inflación. Pero obvia por completo los factores determinantes que se ubican del lado de la oferta, ¿no? En este caso hay factores estructurales que son históricos en la economía venezolana, mucho más atrás del inicio de la Revolución Bolivariana. Y hay factores coyunturales que han incidido, sobre todo con mucha fuerza, a partir del año 2013 y a raíz de la muerte del presidente Chávez, que se conocen como factores propiamente de guerra económica, o así los hemos venido concibiendo, ¿no? Te podría mencionar la huelga de inversión del sector privado y el fraude importador como factores estructurales históricos que por el lado de la oferta impactan en los precios. ¿Por qué? Porque la oferta se queda corta, se queda siempre rezagada, disminuye, escasa, para poder satisfacer una demanda que además es expansiva, tiende a robustecerse en el tiempo, sobre todo en el gobierno o en los gobiernos bolivarianos, donde ha habido toda una política de redistribución social de la riqueza, inclusión social y por lo tanto expansión o intento de expandir el poder adquisitivo, aumentos de salarios, etc. La oferta no le sigue el ritmo a esa expansión de la demanda, se queda corta y eso es histórico, como te insisto, porque existe un problema de inversión por parte del sector privado. El sector privado no invierte, normalmente se alega que es por un tema de falta de confianza. Pero uno dice, bueno, entonces la burguesía venezolana será la más desconfiada del mundo, ¿no? Porque en todo tipo de coyuntura económica, de bonanza, de contracción, de control de cambio, de controles gubernamentales o liberación de esos controles que han ocurrido en Venezuela desde 1970 hasta este momento, igual los niveles de inversión del sector privado son muy limitados. ¿A qué se debe? Bueno, se debe fundamentalmente a que la decisión de negocios estratégica del empresariado privado en Venezuela, no solamente de gran capital nacional, sino también de capital transnacional, ha sido tomar a Venezuela como una base de operaciones o de negocio para sustracción de renta que genera el Estado venezolano a través de la industria petrolera. Es decir, sustracción de renta petrolera. Ahí es donde está la ganancia, es un negocio muy rentable, muy poco riesgoso, dedicarse simplemente a sustraer esta renta petrolera. Para eso tú necesitas instalar una capacidad de producción mínima, suficiente,
para justificar la demanda permanente de divisas para importaciones, sobre todo para importaciones de materias primas, insumos, partes, piezas y componentes para la producción. Recuerda que se mantiene deliberadamente una estructura de dependencia económica en ese sentido para que las empresas no se independicen de la necesidad de importaciones en sus estructuras de insumos, sus materias primas, etc. Por eso no se desarrolla el valor agregado nacional en esa área y se mantiene siempre esa dependencia de importaciones porque es lo que le permite justificar la necesidad constante, recurrente de obtener divisas. ¿Qué hacer entonces para enfrentar la hiperinflación e incluso para aumentar la oferta productiva en Venezuela? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué hacer entonces para enfrentar la hiperinflación? Bueno, ¿cómo resolver el problema de la caída de la oferta? Yo creo que la variable más importante es que el Estado recupere su disponibilidad de divisas para alimentar la oferta de divisas en la economía, en el mercado cambiario. Y eso está un poco cuesta arriba porque hay una caída en los precios del petróleo con respecto a otras épocas, pero también hay una caída de la producción, que es la fuente más importante que tiene el Estado de obtener divisas. el Estado está obligado, no le queda otra, a diversificar sus fuentes de divisas. Y yo pienso que la estrategia financiera, de reingeniería financiera y monetaria que está adoptando el gobierno bolivariano muy recientemente con el petro y otros criptoactivos, es una estrategia interesante, igual que todo el empeño en la certificación de nuestras riquezas naturales, el oro, etcétera, certificación internacional, que te permite monetizar y capitalizar esas riquezas sin necesidad de que hayan sido explotadas aún, ¿no?, por el tema financiero. Volviendo un poquito atrás, Sí. ¿Cómo estimular, cómo promover la inversión privada? Bueno, ¿Cómo promover la capacidad exportadora del sector privado? Que, como decíamos, es un factor crucial que explica la hiperinflación. sí, si nos vamos, por ejemplo, a los incentivos, que es lo que normalmente utilizan los gobiernos en su política económica para estimular la inversión privada, en Venezuela se han dado todo tipo de incentivos, constantemente se dan incentivos al sector privado, no solamente desde el punto de vista de rebajas de impuestos, incluso de contrataciones ventajosas con el Estado, aseguramiento de mercados de una manera prácticamente cautiva con las compras del Estado. En fin, y luego tienes el incentivo cambiario, que es la variable quizás más importante para estimular la inversión, la producción y la exportación. Ahora, Venezuela ha contado con periodos, este mismo periodo de guerra económica, desde 2013 hasta acá, ha contado con un incentivo del tipo de cambio, gigantesco, porque conforme se va devaluando la moneda o depreciando la moneda local, se supone que eso constituye un importante incentivo para la exportación. Y tú no observas que haya una respuesta por parte de los inversionistas privados, ni nacionales, ni transnacionales o extranjeros, para aumentar las fuerzas productivas en el país, ni mucho menos orientarse a la exportación. De hecho, en este momento, Oscar, se calcula en alrededor de 170.000 millones de dólares en poder de los privados venezolanos en el extranjero en activos líquidos. Es decir, en depósitos. Porque planteas como solución, es decir, aumentar la capacidad o la oferta del Estado, la oferta de divisas del Estado, no es repetir los mismos errores de antes y acentuar una economía rentista, donde la mejor actividad es disputarse la renta. Indiscutiblemente esa es una realidad estructural de nuestra economía. Insistir en el error. Que es muy difícil, porque es que no se trata de un error que se cometa porque se quiera cometer, sino que el aparato productivo privado en Venezuela no funciona sino bajo esa lógica. Si el Estado deja de suministrar divisas, porque se queda sin divisas o porque decide no entregar las divisas, en este caso es porque se queda sin divisas,
pues el aparato productivo se paraliza porque es incapaz de generar sus propias divisas como ocurre en cualquier otra economía sana. O de repatriar divisas. O de repatriar divisas. Fíjate lo que te decía, 170.000 millones de dólares en el extranjero. Las reservas internacionales de la República son 9.000 millones de dólares en este momento. Esos son alrededor de 20 veces las reservas internacionales de la República. Y si aportaran apenas un 5, un 10% de esos capitales para montar fábricas, para montar granjas, para orientarse a la exportación, pues el sector privado tendría mucho que decir y mucho que aportar para el desarrollo de la economía nacional. Pero tampoco hay confianza. Hay un discurso que permanentemente amenaza la actividad privada. El discurso de la confianza, como dando a entender que por el hecho de que hay un gobierno de corte izquierdista en el ejercicio del poder y que se mantienen una serie de controles y etcétera, no se generan las condiciones de confianza. Pero te insisto, cuando estudias la serie estadística, las variables te indican que el fenómeno por lo menos se remonta al año 1970, la década de los 70 del siglo XX. Por eso es que mi solución, o mi recomendación de solución, pasa por fortalecer las capacidades del Estado productivas, ¿no? Y también de generación de fuentes de divisas que puedan alimentar, aun cuando es un proceso perverso, de entregar unas divisas a un sector privado que en su mayoría son fugadas luego al extranjero, luego se quedan allá y no las aportan y todo eso. Sin embargo, hay un mínimo, digamos, que permite solucionar los niveles extremos de desabastecimiento o de contracción de la oferta que estamos padeciendo en este momento. Mientras el Estado... Aumentar las importaciones también. Aumentar las importaciones, que también el Estado tiene mucho que jugar allí. Acuérdate que cuando el presidente Chávez en vida y en su gestión gubernamental se produjo todo un fenómeno de importaciones directas del Estado, no solamente de bienes terminados, también todo un proceso de construcción de un aparato alternativo estatal de producción, con las empresas básicas, estratégicas y socialistas, ¿no? Las nacionalizaciones, las expropiaciones, estatizaciones, que ha sido también muy satanizado por el tema de corrupción, de ineficiencia, de burocratismo. Que es grave. Pero que también es importante entender que hay que de alguna manera construir algo alternativo a un aparato privado que no reacciona ante ningún tipo de incentivo económico, sea de la naturaleza que sea. En ese orden de ideas, ¿es correcta la estrategia de aumentar la producción petrolera, explotar todo nuestro potencial minero? ¿Es correcta también la estrategia del petro, de la monetización de nuestras reservas, de nuestras riquezas? Yo respondo absolutamente afirmativo a esa pregunta. Sin duda alguna, si tú tienes un país que tiende a pensarse, no, es malo que, Venezuela dependa de la industria petrolera y que la industria petrolera vuelve dependiente a Venezuela porque entonces se hace dependiente de la renta petrolera. Pero resulta que la industria petrolera, siendo la única industria de clase mundial que tiene en este momento la República Bolivariana de Venezuela, es la única industria que nos produce independencia económica, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, satanizar la actividad petrolera en la subjetividad de los actores económicos y de la población venezolana lo considero un grave error. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Además, somos una economía petrolera, claro, minera. Exacto, lo que tenemos que buscar es ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras ventajas comparativas, nuestras ventajas competitivas y allí hacer grandes esfuerzos de inversión para desarrollar industrias de clase mundial en esas áreas. ¿Con el sector privado? Puede ser con el sector privado, pero ya vemos que no ocurre. A lo mejor una fórmula sea las empresas mixtas, exactamente, puede ser una fórmula de empresas mixtas, que es la fórmula que ha utilizado China y que le resultó sumamente exitosa, ¿no? Porque el Estado productor no ha sido especialmente eficiente. Bueno, PDVSA desmiente eso. PDVSA es un ejemplo puntual que desmiente esa afirmación. La producción de PDVSA ha caído por problemas de ineficiencia, incompetencia, corrupción. Ahí también discrepo, me voy a permitir discrepar ligeramente de ti. Ok, pero ¿me respondes cuando regresemos a los comerciales? Seguro, claro que sí. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Quedamos pendiente con tu respuesta con relación a la capacidad
del Estado de producir riqueza. Sí, en el caso específico... Te mencionaba el caso de PDVSA. El caso de PDVSA. En el caso específico de PDVSA debemos entender que los pozos livianos, de crudos livianos y medianos, se están agotando después de 100 años de producción continua. Un fenómeno que no solamente ocurre acá en Venezuela, sino que también lo padecen los países del Golfo Pérsico y los países que tienen muchos años explotando petróleo. El agotamiento de los livianos y medianos determina una caída en la producción de ese tipo de crudo. De hecho, cuando tú discriminas la producción de PDVSA en los últimos años entre el tipo de crudo, te das cuenta que la que ha caído es la de crudo liviano y mediano. La de crudo pesado y extra pesado ha aumentado. O sea, la producción de crudo pesado y extra pesado ha aumentado un 18% en los últimos 5 años. Por lo tanto, las inversiones en la faja petrolífera del Orinoco, que se ha requerido inversiones gigantescas, porque esto es un proceso de reconversión. Y se requieren más inversiones. Y se requiere mucho más. Luego se atravesó la restricción externa, la crisis de los precios del petróleo, etcétera, y esas inversiones se paralizaron. Entonces, es un fenómeno complejo la caída del volumen de producción de PDVSA. Por supuesto que hay un componente de corrupción que ya es del conocimiento público, pero son muchos factores que hay que evaluar allí. No quiero terminar el programa sin preguntarte por la dolarización. Sí. ¿Es la dolarización la solución a los problemas de hiperinflación y desabastecimiento? No, la dolarización es una solución que se enmarca dentro de la teoría monetarista de la inflación que hablábamos al principio. En lo absoluto aborda ninguno de los factores causales o determinantes de la hiperinflación que te mencionaba al principio, la huelga de inversión del sector privado, el fraude importador, la sobrefacturación de importaciones, la alteración de los mecanismos de producción, la alteración de los mecanismos de distribución, la desviación de la oferta de la producción por el contrabando, ¿no? El abultamiento fraudulento de las estructuras de costos de las empresas, entre ellos por colocar facturas sobrefacturadas de importaciones allí. ¿Por qué no la dolarización? Y la manipulación del tipo de cambio tendenciosa, que es el precio de referencia más importante de la economía. Obviamente, una economía que depende tanto de importaciones es el tipo de cambio. Entonces, además, siempre en vísperas de un proceso electoral casualmente se dispara los estudios, por cierto, de Pascualina Curcio demuestran muy bien esa asociación en las series temporales, como los picos del dólar, de la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, se disparan justo en momentos antes de procesos electorales o eventos políticos. ¿Por qué no la dolarización? Bien, la dolarización, como te digo, es una solución monetarista a un problema que no es monetario. Es un problema por el lado de la oferta. La dolarización no aporta nada en ese sentido. Pero además la dolarización no es sola. La dolarización es un tema que va acompañado del clásico paquetazo neoliberal fondo monetarista. Va acompañado de eliminación de control de cambio, eliminación de subsidios indirectos, va acompañado de un endeudamiento externo brutal, bestial, ¿no? Que es lo que luego permite generar una ilusión de bienestar económico sobre la base de un endeudamiento con el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Y además, lo grave verdaderamente de la dolarización es que coarta, le quita al Estado la potestad monetaria, fiscal y cambiaria, o por lo menos se las restringe, se las constriñe demasiado. Y un país o un gobierno que no tiene posibilidad de ejercer sin restricciones su política monetaria, su política fiscal y su política cambiaria, es un país que está atado completamente de manos y dependiendo por completo digamos, de una moneda que además es extranjera, ¿no? Recordemos también que en este momento, a nivel geopolítico, a nivel mundial, se están dando cambios muy importantes en el sistema financiero internacional, se está desplazando el petrodólar por el petroyuan, se están generando todo este movimiento del ecosistema de criptoactivos, criptomonedas. Es decir, hay toda una revolución en el sistema financiero internacional que hace que el dólar se esté debilitando y esté retrocediendo, se está depreciando en relación al oro, en relación a otros activos financieros. Ese es el peor momento para tú dolarizar porque además sería una moneda que se va a estar depreciando, va a estar, digamos, comprometida su estabilidad de valor como reserva. Y no garantiza acabar con la inflación. Y de paso no garantiza acabar con la inflación porque no el supuesto estímulo, por ejemplo, a atraer capitales por inversión extranjera directa que va a generar que generaría eventualmente la dolarización por un tema de confianza, ya vemos que es totalmente falso porque es un problema estructural de la economía venezolana
que no hay incentivo que estimule realmente la inversión productiva por parte del sector privado. Y luego tienes, por ejemplo, que los flujos de inversión extranjera directa en Venezuela nunca han sido realmente significativos, y lo más que te ha aportado, en el año que más aportó en los últimos 20 años, en la serie de los últimos 20 años, el año que más aportó divisas al fisco nacional, la actividad de todas las transnacionales instaladas en este país, fueron 800 millones de dólares, fue el mayor aporte en un año, ¿no? Entonces, digamos, por reinversión de utilidades, ¿no? Claro. ¿no? Porque además tenemos, en contrapartida, una salida de capitales bestial, porque son, bueno, la última cifra que yo manejé eran alrededor de 1000 empresas filiales de compañías transnacionales extranjeras operando en Venezuela, principalmente de origen norteamericano. Y la salida de capitales que te determina la instalación de semejante aparato transnacional en el país es gigantesca en comparación a lo que pueden aportar en divisas o en generación de divisas para la economía nacional. Entonces, de verdad que una dolarización que vaya a estimular una inversión extranjera, que lo que va a servir es para seguir sustrayendo renta y dólares que genera el Estado, que es a través de la industria petrolera principalmente, y ahora quizás a través de la monetización de las riquezas del subsuelo, y que no te aporte ni siquiera la posibilidad de una transferencia tecnológica mínima que te vaya desarrollando mínimamente cadenas de valor agregado nacional productivas, me parece una expectativa bastante triste. Además es una propuesta un poco o bastante demagógica, porque ¿de dónde va a salir la generación de divisas, de dólares americanos, para pagar, por ejemplo, sueldos en dólares? Una expectativa de pagarle $400 mensuales a cada trabajador venezolano, lo multiplicas por 14 millones en una fuerza económicamente activa, estarías hablando de alrededor de 5.600 millones de dólares mensuales que se necesitarían solamente para remunerar el factor trabajo. ¿De dónde va a salir eso? Claro. ¿No? Con una PDVSA y una industria petrolera con precios, digamos, restringidos, con volumen de producción restringido. Entonces, obviamente eso va a tener que salir de un endeudamiento externo bestial, ¿no? Que es lo que normalmente no se dice de un proceso de dolarización, que va aparejado de un tramo de financiamiento con el Fondo Monetario y el Banco Mundial gigantesco que hipoteca el país a futuro. Bueno, muchísimas gracias, Luis Enrique, por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. Hasta pronto. Seguro. Recuerden, Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.